El manuscrito Voynich es un extraño libro que contiene ilustraciones y texto escrito en un alfabeto e idioma no identificados hasta el día de hoy. No se sabe quién ni cuándo lo escribió. Únicamente las pruebas del carbono 14 revelaron que el pergamino utilizado se fabricó entre los años 1404 y 1434. Esta misteriosa obra se mencionó por primera vez en el año 1580, cuando la adquirió a un precio de 60 ducados el emperador Rodolfo II de Habsburgo, quien era un fanático de la magia y las ciencias ocultas. Los vendedores fueron dos ingleses, el mago charlatán John Dee y el embaucador Edward Kelly. A través del tiempo, el pergamino tuvo diferentes custodios. Finalmente, quedó depositado en el convento franciscano de Mondragone, en Italia, en el siglo XVII. El tratante de antigüedades Wilfrid Voynich, de quien derivó el nombre, compró el manuscrito en 1912. Al morir, su esposa lo vendió al anticuario Hans Peter Kraus, quien al no poder venderlo, en 1969 lo regaló a la Universidad de Yale. A través de los siglos, muchos estudiosos trataron de descifrar el manuscrito Voynich sin obtener ningún resultado. Utilizaron técnicas de cifrado tradicionales como el cambio de una letra por otra o dándole un valor numérico. También se trató de descifrarlo a través de tarjetas perforadas, más recientemente con software, sin lograr avanzar en su comprensión. Algunos investigadores han señalado que puede estar escrito en un lenguaje no conocido al que se le ha llamado voynichés. Al interpretar las ilustraciones incluidas en la obra, se piensa que el texto estaría compuesto de relatos acerca de rituales ocultistas. Su autoría se atribuyó a diferentes personajes a lo largo de los siglos: Roger Bacon, los cátaros, Leonardo da Vinci o el arquitecto Filarete. Uno de los últimos intentos por descifrar el manuscrito estuvo a cargo del profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alberta, Greg Kondrak, y el estudiante de posgrado Bradley Auer, quienes, utilizando inteligencia artificial, concluyeron que la lengua más probable utilizada para la redacción del libro es el hebreo. También se ha especulado que la obra podría ser una estafa ideada por el propio John Dee y su socio Edward Kelly, quienes lo habrían creado en el año 1580 para sacarle una buena cantidad de dinero al emperador. Sin embargo, de acuerdo a las pruebas de carbono, el manuscrito Voynich fue redactado un siglo antes de la fecha en que supuestamente Kelly lo falsificó.